12 horas con 31 minutos, 12 con 31 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos con Susana Cajas, ex integrante del Grupo Alfaro Vive, víctima de violación de derechos humanos y acusadora en el primer juicio de lesa humanidad en nuestro país. ¿Cómo le va, Susana? Buenas tardes. Bienvenida a Pichincha Universal en su noticiero Punto Noticias. Cuéntenos, por favor, un poco los antecedentes de este proceso para ubicar a nuestra audiencia y a quienes nos siguen en redes sociales. ¿Cómo se produce este proceso que usted impulsa por el delito de lesa humanidad contra exmilitares y expolicías? Un poco para tener más claro el panorama. Cuéntenos los antecedentes para luego hablar de cómo va el proceso. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Bueno, mire, hace 7 años, el 1 de octubre del 2013, se inició el proceso que tomó como producto de la investigación de la Comisión de la Verdad sobre los delitos de violaciones de derechos humanos ocurridos desde el 1924 hasta el 2008, llegó a ser posible el juicio, ¿no es cierto? Iniciar el proceso, el primer juicio de lesa humanidad. Son 7 años de iniciado este proceso que juzga la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos hace 35 años durante el gobierno de Febres Cordero. En esta acusación somos 3 acusadores, yo, Susana Cajas, Francisco Jarrín y Luis Vaca, quienes estamos realizando la acusación. Hace 7 años, como le decía, se inicia el juicio. Hace 5 años se hace el llamamiento a la audiencia de juzgamiento y desde hace 5 años se han intentado durante 5 veces hacer la audiencia de juzgamiento sin que eso suceda. Estaba prevista una audiencia el día de hoy y hoy también fue convocada la nuevamente audiencia de postergada. Juzgamiento. Le decía a Susana que para hoy estaba Disculpen. prevista la audiencia de juzgamiento finalmente, pero tampoco se logró dar. Esto se postergó otra vez. Así es, estaba prevista. O sea, resulta que se producen una serie de casualidades en estas 5 intenciones de hacer la audiencia de juzgamiento. Siempre la Corte lo que hace es fijar fecha de audiencia, por ejemplo, el 23 de diciembre o un día después de que se dan las elecciones y ahora a 10 días de que se cambian los jueces. Entonces, realmente hay una coincidencia en las fechas en donde realmente son momentos en donde es muy difícil llevar adelante una audiencia de juzgamiento. Entonces, en ese sentido, realmente estamos absolutamente preocupados porque la violación de derechos humanos se mantiene en la impunidad. Un hecho sucedido hace 35 años se mantiene en la impunidad. Los acusados son, en este momento, 7 militares. 3 ya fallecieron, o sea, eran 11 militares, ya han fallecido 3. Tenemos a testigos claves en el juicio que están por su avanzada edad, ya no pueden dar sus testimonios. Tenemos un acusador en una situación de salud muy complicada. Realmente han sido 7 años en donde todos realmente llegamos a una situación de salud, una situación de vida muy complicada y que hace que el juicio corra el riesgo de quedarse sin pruebas, ¿sí? Entonces, realmente nos preocupa que la justicia ecuatoriana esté actuando de esta manera. ¿Usted cree que es deliberado o deliberada esta serie de aplazamientos en las audiencias? Porque resulta extraño que durante tantos años se convoque a las audiencias y estas tengan que ser suspendidas, no se pueda concretar y finalmente no haya juicio. Así es, eso nos preocupa. O sea, nosotros siempre hemos sido absolutamente respetuosos de las decisiones de la justicia, hemos confiado en la justicia. Sin embargo, hemos llegado a un momento en que vemos cómo se ha atendido con celeridad en muchos juicios que han tenido un alto componente político y han sido resueltos en un año o menos de un año. Ahí no ha habido problemas. Entonces sí nos preocupa por qué están actuando con desidia frente a este caso que es de vital importancia para la sociedad, porque genera unos precedentes muy importantes que tienen que ver con que
los gobernantes sepan que no pueden cometer delitos de este tipo con los ciudadanos, que no pueden hacer uso de su autoridad para violar derechos humanos. Entonces aquí está en juego no solamente la acusación de 3 víctimas contra la alta cúpula y los altos mandos que dirigieron las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía durante el gobierno de Febres Cordero, sino también está la memoria de una sociedad que no, de generar este precedente frente a los que dirigen las instituciones para que realmente respeten la violación de derechos humanos. En ese sentido nos preguntamos, ¿por qué la justicia ecuatoriana? ¿Por qué los tribunales que han tenido en sus manos el llamar a audiencia y decidir sobre este juicio realmente no lo hacen y postergan? Nos hace pensar que o tienen temor de decidir, no les interesa actuar sobre violación, detener la impunidad de las violaciones de derechos humanos, porque este es nuestro caso, pero no es el único. Existen otros juicios que fueron resultado también de la investigación de la Comisión de la Verdad. También existen todos los casos ocurridos en octubre del 2019, donde también hubo violación de derechos humanos y no hay absolutamente ningún detenido, ningún proceso iniciado. Entonces, ahora, nos preocupa por nosotros y por toda la situación de impunidad en la que se encuentran las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Al ser este un caso que tiene tantos años, las personas que están acusadas en este proceso ya no pertenecen al servicio activo de Fuerzas Armadas, son exclusivamente militares. ¿Ellos ya no están en el servicio activo o sí cree que de alguna manera ellos están presionando a la justicia, a los jueces, para que se den estas postergaciones consecutivas a la audiencia de juicio? Mire, estamos hablando de oficiales que estaban dirigidos, mejor dicho, de miembros de las Fuerzas Armadas de altos oficiales de las Fuerzas Armadas que dirigían las instituciones durante el gobierno de Febres Cordero. Entonces, estamos hablando de que los presuntos culpables de los delitos de lesa humanidad son personas que ya están por los 70, 80 y 90 años, o sea, están en esas edades. Realmente son personas que tienen ya una edad avanzada, todos adultos mayores, digamos. Y yo creo que ellos también se han vuelto víctimas, porque durante 7 años han estado sometidos a medidas cautelares. Ya. Creo que ellos también, en este caso, o sea, la dilatación de la justicia ha hecho que también a estos militares procesados se les violen los derechos. Ellos están durante 7 años con arresto domiciliario, con prohibición de enajenación, tienen que presentarse periódicamente, aunque parece esa medida que ya fue cambiada. Entonces, yo en este momento creo que también ellos reclaman una decisión de la justicia, deberían reclamar una decisión de la justicia porque están ellos con medidas cautelares. Aquí en este proceso ha tenido una gran incidencia el actual ministro de Defensa. ¿Por qué? Defendiendo a los militares y también... Bueno, durante los procesos él ha sido una persona que ha actuado permanente, durante las audiencias, durante los momentos en que este proceso estuvo activo, él ha tenido una actuación de defensa de los militares y de condena a los miembros de Alfaro Uribe Carajo, que ahora somos sus acusadores. Siempre ha justificado la acción como lo sigue haciendo ahora como ministro. Él justifica la represión, justifica la acción, ha amenazado inclusive con disparar a las personas que protestan contra el régimen. Entonces, el ministro de Defensa ha tenido una actuación importante en este proceso. ¿Como ministro creo o que influye. antes como Sin embargo, yo creo pasivo, que los militares... Susana, esta participación que dice usted del ministro Jarrín, en este caso, ¿ha sido como ministro o como militar en servicio pasivo en este proceso, esta injerencia, esta defensa que usted menciona? Este proceso tiene ya 7 años. Estuvo cuando él participó de las audiencias, estuvo siendo prácticamente vocero de los militares, pero antes de ser ministro de Defensa. Mientras estuvo mientras ha sido ministro de Defensa, no ha habido
no ha habido ningún momento en donde el juicio ha sido activado. O sea, como le digo, este juicio tiene 7 años y la justicia no ha sido totalmente lenta con este juicio. Ahora se necesita una Realmente, resolución, Susana, en este caso, se necesita una resolución que puede ser que le dé la razón a ustedes que acusan por el delito de lesa humanidad y puede ser que no, porque así son los juicios. Pero se necesita así una es. resolución. En caso de Nosotros, que esto nosotros se convoque a sabemos que la juicio y justicia. resulta que le dan la razón a ustedes como acusadores, ¿qué pasa en las instancias nacionales y esto les da vía libre para presentar una denuncia en contra del Estado a nivel internacional? Mire, el caso, o sea, nosotros realmente hemos estado, creemos en la justicia, hemos creído en la justicia y hemos dicho, la decisión que tomen los jueces, pues tendremos que acatarla. Si no estamos de acuerdo, pues también nosotros podríamos llevar a instancias más altas, inclusive internacionales. Sin embargo, creemos en la decisión de la justicia. Ujú. Por eso nos preocupa, y creo que este momento está en manos de la justicia, el fijar fecha de audiencia. Una fecha de audiencia que no coincida con ninguna casualidad, entre comillas. Una Ujú. fecha de audiencia que realmente sea posible hacerlo. Nos preocupa que ahora los jueces que llegan vayan a decir, como lo hizo otro tribunal, no estamos preparados para actuar en esta causa. Y sigan pasando años y años y esto llegue a la década. Eso es lo que nos preocupa. Si es que la justicia dice los acusados son inocentes, pues que lo diga, pero que se pronuncie. O si Ujú. no quiere pronunciarse, que diga la justicia ecuatoriana no está en capacidad de pronunciarse sobre este caso y bueno, deberemos de entrar a instancias internacionales. Pero son 7 años, como le digo, que no ha podido resolver y eso sí nos hace pensar que, no sé, qué es lo que, tienen un temor de enfrentarse a las instituciones armadas, qué es lo que está detrás, pero ha habido una dilatación permanente para decidir este caso que ya está en su último momento, que lo que necesitamos es que ellos pongan una fecha para la audiencia de juzgamiento. Exigimos que el actual presidente de la Corte Nacional, doctor Iván Saquicela Rodas, pueda hacer el sorteo del caso para que lo asuma algún tribunal. El día de hoy fuimos a la Corte, estuvimos la acusación particular y algunos miembros de la Fiscalía para que nos digan, no, este caso no ha sido todavía sorteado a ningún tribunal. Entonces, mañana, ¿qué nos van a decir? Siempre ha habido algún pretexto para dilatar esta audiencia. Pero ¿cómo no Entonces, está, no nosotros está como acusadores definido, Susana, exigimos, cómo no está definido el tribunal si ya tenían la convocatoria de la audiencia? ¿Cómo convocan una el, audiencia si no está definido un tribunal? ¿Quién iba a atender esa audiencia esas entonces? son las incoherencias, esas son las incoherencias. Nosotros nos convocamos, o sea, lo que nos dicen es que esta audiencia fue convocada por el Tribunal de los Jueces que salieron. Sin embargo, los jueces que salieron convocan a una audiencia sabiendo que ellos ya no van a estar. ¿Sí? O sea, tuvieron más de un año y medio para poder convocar mientras ellos estaban actuando como tribunal. Sin embargo, 10 días antes de que el tribunal, de que ellos se vayan, convocan a una audiencia sabiendo que ellos no van a estar. Y también la Corte no actúa con celeridad para entregar este caso, sortear a otro tribunal. Ujú. Como sabemos, hace 10 días más o menos hubo un cambio de jueces y eso afectó. Pero el tribunal anterior tuvo todo el tiempo posible para convocar a la audiencia y ellos poder actuar. Sin embargo, no lo hicieron. No, y Esperaron las actuales terminar su autoridades periodo para también, porque hacer si la el posesión, Susana, llamamiento a la fue hace audiencia. varios días, como usted señala, la posesión de los nuevos jueces fue hace más de 2 semanas, tienen 2 semanas para poder resolver qué tribunal se hace cargo de esta audiencia o por último para poderles notificar a ustedes que la audiencia se cancela por este motivo, pero no lo hicieron. Así es. No nos han notificado, no nos notificaron, nosotros ahora acudimos porque también nos decía, sí, o sea, sabíamos que no hay tribunal, pero decíamos, bueno, si es que la acusación particular no está presente, también se puede dar el caso de que fue abandono, fue un abandono de la acusación, entonces el juicio se cae, ¿no? Ujú. Entonces, miren, vivir realmente en esta zozobra como víctimas es una situación muy complicada, muy complicada. Es para nosotros
esta situación, vivir el delito de la violación de derechos humanos durante 35 años. Esta dilatación del juicio durante 7 años. Vimos con mucha expectativa y mucha esperanza cuando esto se inició, a pesar de que habíamos pasado tantos años en la impunidad en la que nos mantenemos, pero tuvimos expectativa de que esa impunidad pueda romperse. Sin embargo, vemos que no. O sea, entonces ahora sí decimos, exigimos a la Corte Nacional, exigimos a los jueces, tienen en sus manos la posibilidad de dar una respuesta no solamente a nosotros como víctimas y acusadoras particulares en este primer juicio de lesa humanidad, sino a una sociedad que vive la impunidad de la violación de derechos humanos, que tomen una decisión. Y como insisto, si es que no quieren tomar la decisión, pues que lo digan. Si crean que no están en capacidad de decidir sobre este juicio, por las razones que quieran hacer, que tengan, pues que lo digan frontalmente. No podemos decidir y que no dilaten tanto el proceso y nos tengan en esta zozobra a las víctimas y también a los militares procesados que, como les digo, ellos están sometidos a medidas cautelares durante ya 7 años. Creo que es momento de que la justicia decida y ponga fecha de audiencia de juzgamiento. Le queremos agradecer a Susana Cajas. Ella acusa a estos militares por el delito de lesa humanidad. Ella, junto con otras 2 personas, fue retenida en contra de su voluntad en el año 1985 y por la investigación de la Comisión de la Verdad se determinó que en efecto hubo una violación de los derechos humanos, hubo torturas físicas, psicológicas e incluso sexuales, por lo que están demandando este proceso por lesa humanidad en contra de exmilitares de nuestras Fuerzas Armadas. Susana, muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado y esperaremos las novedades en cuanto al manejo de la justicia sobre este caso. Muy amable, muchas gracias. Gracias también. Ya son las 12:48 en Punto Noticias, segunda emisión. Continuamos con más. Muchas gracias.